película, serie, programa de televisión que marcó una etapa en tu vida? ¿O ese videojuego que te voló la cabeza? Todos los jueves a la hora de almuerzo en Radio UNIAC, tu ventana para mirar con otros ojos y escuchar lo que hay detrás de cámara. Imagen en movimiento. Tu break audiovisual con Leonardo Cabezas. Jueves 11 de septiembre del 2025 comenzamos el capítulo número 6 de Imagen en Movimiento por la señal online de radio.uniac.cl. Soy Leonardo Cabezas y te doy la bienvenida a este capítulo especial hoy, conmemoración del 11 de septiembre, en memoria de todas las víctimas de la dictadura, a todos los torturados, asesinados y desaparecidos que aún hoy no se sabe su paradero. Dedicamos este programa especial de Imagen en Movimiento haciendo memoria un 11 de septiembre. Les recuerdo que estamos también por la señal online en YouTube, nos pueden ver por video en el YouTube de Radio UNIAC. Recuerden seguir el Instagram de Radio UNIAC y comentar en todas las redes sociales con los hashtags Radio UNIAC e Imagen en Movimiento. Hoy estaremos conversando en un ratito más con Maritza Rodríguez Cordero, docente aquí, profe de guiones de UNIAC, guionista y consultora con más de 30 años de experiencia universitaria, expresidenta de la Federación de Escuelas de Imagen y Sonido de América Latina, FEISAL, y mucho más. Estaremos hablando de cómo el cine va reflejando los procesos sociales en sus historias, especialmente las historias latinoamericanas. Pero antes vamos con nuestro panelista, segunda semana que nos acompaña hoy, Raúl Rojas Montalbán, docente especializado en historia del arte, crítico de cine, que también trabaja aquí en UNIAC. Vamos a retomar un tema que dejamos pendiente la semana pasada. Raúl, ¿cómo estáis? Bien, muchas gracias por la invitación y gracias por estar de nuevo aquí. A todos los que nos están mirando por la señal online de Radio UNIAC, aquí tenemos esto en pantalla, así se ve. Son las revistas de la Escuela de Guiones que se crean cada generación y que Raúl guía este proceso. Cuéntanos un poco de esta... Sí, esto comprende con la Nueva Maya, y en la Nueva Maya había un ramo que se llama Crítica de Cine. Entonces, la idea fue un poco que el ramo fuera un poquito más práctico. Son alumnos que ya tienen bastante experiencia escribiendo, entonces ya están bastante preparados. Entonces lo que hicimos fue como ordenar el semestre, ¿cierto? Para que tuvieran 2 entregas, 2 listas, ¿cierto? Que hicimos que una... También era como un recorrido, ahí está la casualidad, hicimos un recorrido del siglo y después sale la lista del New York Times. Entonces fue entretenido ahí como chequear las listas, si le habíamos apuntado o no. Entonces la lista la hice yo. Ya. Y lo primero que comprende, mejores películas del 2001 al 2010. Esa sería como la primera evaluación. Y después, ¿esa revista tiene un nombre? ¿Le pusieron algún título? Este es el viaje del guionista. ¿Ya? Ya. Y acá estuvo de jefa de editora Francisca Ruiz y coeditor Juan Pablo Ibarrondo. Secretaria Antonia Cabrera, y también había una chica de intercambio que se llama Alba Lozano, que era española, muy buena escritura, interesante cómo se mezcló todo, puedo aportar otro punto de vista, Rodrigo Cifuentes, Antonieta Espinosa, Francisca Ruiz y Juan Pablo Ibarrondo y Antonia Cabrera, que fueron los que participaron. Y claro, yo hice la lista y ellos naturalmente eligen la película que a ellos les acomoda para hablar, para un poco especializarse en los temas que les interesan. Entonces, de esa lista, ¿cierto? Salieron 6 textos: El pianista, All Boy, Million Dollar Baby, Los Infiltrados, Volver y The Social Network. Esos fueron la primer cuerpo de textos que salió. ¿Y esa es una construcción colectiva o cada persona se dedica a hacer un análisis película por película? Yo propongo la lista y ellos eligen la película. Y ahí las vamos trabajando durante el semestre. ¿Y hay retroalimentación entre todos? Sí, siempre hay conversaciones o también hay análisis de películas para que ellos puedan llevarlo a su propia elección de películas. Entonces planteamos un modelo de análisis y ellos tienen un poco que llevar ese análisis a sus propias críticas. Entonces ahí igual la crítica es muy personal, tiene un poco que ver con el estilo que escriben. Entonces es interesante toparse con un alumno en primer año y después topárselo de nuevo en cuarto y ver toda su evolución y que ya prácticamente son guionistas profesionales ya. Y cuéntame las que queréis puntualizar de toda esa gran... Hay alguien que me llama la atención que es particularmente Antonieta Espinosa, y a ella le tocó algo un poquito complejo, que eligió El pianista, la primera lista, después elige Cold War y termina con No Other Land. No Other Land, tu mejor película de la historia del siglo XXI. Sí. Y entonces hizo películas de guerra. Entonces, igual fue como también un desgaste emocional enfrentarse a todas esas imágenes que tienen que ver con la memoria, con la guerra, con la reconstrucción, ¿cierto?, de un pasado.
que es un poco el día que nos convoca. Mira, tengo un pedacito del texto del pianista y un poco también tiene que ver un poco con lo que hablamos la semana pasada. Para mí, quien escribe, quien hace un texto crítico, tiene que hablar de la película, cuando escribes tienes que evocar la película. Y esos son como los textos bien logrados. Voy a leer un pedacito que dice Antonieta sobre el pianista. Dice: el pianista es una historia atravesada por el odio, un odio que desencadena horrores inimaginables. Pero incluso en medio de ese infierno existen personas que eligen no dejarte solo. Hubo quienes escogieron la compasión por sobre el miedo. En un mundo donde la crueldad se volvió costumbre, su elección fue un acto de resistencia contra la deshumanización. Elegir la bondad es lo que nos distingue de las bestias, es lo único que nos mantiene verdaderamente humanos. Simplemente un extracto de lo que ella escribió sobre el pianista. Un poco el consuelo también de la cinematografía, las artes, cómo nos ayudan a... Que la memoria de alguna forma está siendo interpelada. Que la memoria no es algo pasado, sino que se proyecta al presente. Por eso es interesante hacer ese recorrido, rescatar películas y que se vuelvan a hablar de ellas. Eso es súper importante. No es solamente presente, no es solamente estreno, sino que también hay una revisión del pasado. Algo que me comentó un estudiante tuyo que tuviste, no sé en qué año, pero me lo encontré en los pasillos, que se llama José. ¿Ya? Me dijo que tus clases eran demasiado interesantes porque hacías debatir a los alumnos en clase y se generaba una cosa así muy... Sí, siempre aprovechamos ciertas instancias coyunturales, uno se topa con una película y aprovecha eso y yo abro el debate. Entonces, en el fondo cuando tú debates y pones una película para ser discutida, salen diferentes puntos de vista. Entonces, todos esos puntos de vista uno se va retroalimentando de los puntos de vista de ellos. Entonces, la idea de la película es desarmarla, ver cómo funciona y sobre todo cómo te interpela a ti. Entonces, la gracia de una película, no hay nada peor que le puede pasar a una película que nadie hable de ella, por buena o mala. Entonces eso es lo interesante, generar el debate. Y eso hay que darle el espacio para que ocurra eso. Y él me decía que agradecía mucho, sobre todo esos espacios de debate, como que fue donde más aprendió o le sirvieron... Sobre todo claro, es que un poco tú recibes alumno en primer año y tienes que trabajar su pensamiento crítico. ¿Y cómo se trabaja el pensamiento crítico? A través de las películas, de un recorrido histórico de los principales hitos de esas películas, se conversa, se discute, y también ellos tienen la oportunidad de, el segundo semestre, hacer una crítica cinematográfica de lo mejor del año. Entonces ahí de nuevo sale otra lista. Oye, y esta revista o la otra, que todavía no hemos hablado de ella, ¿se pueden encontrar en algún lugar o hay planes a futuro? ¿Cuál sería la estrategia? Dejar los borradores en la escuela y dejar copias en la biblioteca ya corregidas. Hay un pequeño error en los textos de diagramación, pero son detalles. Y quizá agregar un par de textos, pero son detalles. Entonces sería dejar en guiones, en la escuela de guiones, y dejar 2 copias en la biblioteca. Ese es un proyecto a futuro, o sea, todos quienes nos están escuchando, ojalá terminemos el 2025 con este proyecto concreto, ¿no? Claro, lo importante es que ellos mismos se lean. Que otros alumnos puedan aprender la estructura de una crítica y de la memoria y del siglo XX, de XXI, ¿cierto? A través de conectarte con estas películas. Y hoy también me traía una recomendación de algo que quieres... Sí, quiero un poco aprovechar la contingencia. Tengo una recomendación en el Cine Arte Normandí que se llama Me rompiste el corazón, dirigida por Boris Kuercha, y que trata el amor apasionado de Roberto Parra y la Negra Esther. Entonces debieran aprovechar el fin de semana, ¿cierto?, de ir a ver algo que tiene que ver mucho con la identidad de San Antonio. Es muy bonito como también el financiamiento que tuvo la película, que era aportes estatales y aportes privados del mismo puerto de San Antonio. Entonces hay una buena oportunidad. También está en el Cine de Normandí y está en el Cine Arte Alameda. Una recomendación de Movie, también otra película chilena, de Tarde para morir joven, de Dominga Sotomayor. Que es importante un poco aprovechar y ver nuestro cine y aprovechar el tiempo que vamos a tener de vacaciones. Buenísimo. Agradecemos entonces a Raúl Rojas Montalbán por esta participación. La segunda semana nos volvemos a ver a la vuelta al 18. Seguimos conversando. Y seguimos conversando también con esto que está en pantalla, que se llama La Revista, que es la otra revista que hicieron en la Escuela de Guiones de UNIAC con otro formato quizá un poco distinto, pero en base a lo mismo. Así que muchas gracias, Raúl. Nos vemos. Te pasaste. La vuelta al 18. Cuídate. Chao.
Antes de recibir a nuestra invitada en Imagen en Movimiento, les tengo un panorama. La semana pasada estuvimos hablando con Rocío Mieres, docente aquí también de UNIAC en el área de los videojuegos, y ella va a estar en Buenos Aires del 23 al 27 de septiembre en un evento que es el evento más grande en Latinoamérica con foco en la tecnología, open source y ciencias, que cuenta con un track de videojuegos que se llama Nerdearla, como nerd y earla. Pueden buscar toda la info ahí porque van a hacer streaming y es un evento completamente gratuito que lo pueden seguir online. Tienen charlas, conferencias y muchas actividades en este evento que se llama Nerdearla. La página web es nerdear.la. Así que todas y todos invitados a seguir la edición número 12 de Nerdearla Online. Y ahora recibimos en el estudio de Radio UNIAC a Maritza Rodríguez Cordero, quien fue mi profe en UNIAC cuando yo estaba recién entrando aquí a la Escuela de Audiovisual. Ella es de profesión actriz y directora de teatro y televisión, guionista, consultora de guiones, docente titular con 30 años de experiencia académica en varias instituciones universitarias. Profe de guión, máster en escritura de guiones para cine y televisión, máster en comunicación y tecnología educativa y mucho más que vamos a estar conversando ahora. Muy bienvenida, profe Maritza. Hola, Leo. Mira, estoy primero feliz de encontrarme contigo, sí. Un alumno entrañable. Yo pensé que no se acordaba, pero... No, pero te dije que sí. Sí. Entrañable como muchos otros de tantos años. Bueno, este mes, estamos en septiembre, ya hace 30 años que estoy aquí en la universidad. Dando clases, también, bueno, habiendo compartido la gestión académica, ¿no? en varios departamentos. Usted fue directora de la Escuela Audiovisual, vicedecana de la facultad también, participó en los procesos de acreditación. Claro. Muchas áreas. Mucha intensidad en esta escuela, en esta universidad querida. Bueno, esta es mi primera institución desde que llegué de Cuba. Y aquí, de verdad, está mi casa, de alguna forma, con gente muy querida, muchos recuerdos de una efervescencia universitaria maravillosa que ahora se está sintiendo con tremendo empuje. Ayer la pasé súper bien en la exhibición de la película La Ola de Sebastián Lelio en el auditorio, lleno, repleto hasta el final, con unas ganas de no solo de compartir el cine latinoamericano, chileno, los éxitos del cine, sino también de reunirse, de un lugar de encuentro con el director, con la escuela. Entre todos se armó ahí una cosa que de verdad fue para mí muy emocionante. Y bueno, feliz también y felicitar a la Radio UNIAC, que está cobrando tremenda fuerza y es un lugar de diálogo y también de encuentro para hablar de los grandes temas que nos convocan en esta universidad, que es la comunicación, las artes y bueno, y todo lo que tiene que ver con las humanidades. Felices y honrados de tenerla también aquí en Radio UNIAC. Me gustaría comenzar hablando de lo que usted ahora se está desarrollando más fuertemente hace muchos años, que es el tema del guión o de contar historias. ¿Por qué los seres humanos tenemos esa necesidad o qué significa para usted este formato de volcar sus emociones a través del papel y contar historias? Bueno, a ver, yo siempre he estado en el mundo de contar las historias, de contar historias. Yo empecé, como actriz, después como directora de teatro y televisión. Siempre he estado en contacto con la representación de mundos. Y desde el guión me he inmersionado desde que decidí estudiar el magíster de escritura de guiones para cine y televisión con la Universidad Autónoma de Barcelona, porque desde esa mirada la obra empieza a gestarse. Yo creo que ahí el guión cobra una envergadura enorme, es crucial. Ya se ha dejado atrás ese mito, creo yo, de que el guión solamente es como una guía para la realización. Y luego andan los libretos o los guiones botados por los basureros después de los rodajes, cuando ahora ya se sabe que el guión es una obra en sí misma, es donde obviamente
el primer autor, ¿verdad? Porque luego el director reinterpreta, pero que el primer autor es el que concibe la historia desde su esencia, desde su narrativa, desde su núcleo temático y ético. Ahí está la obra, obras que ya tú sabes que se publican, o sea, ya no solo como producto de marketing, sino también porque es una obra en sí misma. Por lo tanto, la escritura de guiones ha avanzado muchísimo, no solo en la técnica, sino también en su valoración, con unos sindicatos enormes en muchas partes del mundo, y en Chile cada vez cobran más importancia. Por lo tanto, la narrativa, la dramaturgia, la semiótica son áreas del conocimiento que están obviamente forman parte de lo que es el lenguaje narrativo cinematográfico, y lo que no está plasmado en el papel no existe, porque trabajamos con proyectos que se escriben desde la comunicación escrita. Por lo tanto, es importante no solo saber escribir bien, sino también poder en síntesis comunicar una idea a través del lenguaje cinematográfico con el conocimiento de lo que es la narrativa, la técnica de escritura del guión, la dramaturgia y, como yo dije, todo el mundo semiótico que encierra lo que es el lenguaje del cine, ¿no? Y historias destacables, entrañables, realidades sociopolíticas, culturales en América Latina. ¿Se le viene algo a la mente hoy en este día de conmemoración? Ya, bueno, hoy es un día sensible, ¿verdad?, para todos. Conmemoramos un aniversario del 11 de septiembre, dolorosa fecha, que nos obliga a repensar, a mirar el pasado y preguntarnos cómo el cine ha ayudado a contar y procesar y debatir, no sobre la memoria histórica, ¿verdad? Chile es un bastión, se puede decir, de miradas cinematográficas desde lo social. Se puede decir que, bueno, desde ya finales de 1960, a partir de los años 70, junto con el empuje de lo que fue el cine latinoamericano a partir de los años 60, con la industria cubana de cine, con el ICAI, que de alguna forma marcó pauta en toda Latinoamérica. En Chile no podemos olvidar todo el gran aporte al pensamiento y al rescate de la memoria de, por ejemplo, Miguel Litín, ¿verdad? Gonzalo Justiniano. ¿Quienes fueron docentes en algún momento aquí ellos, en UNIAC? Totalmente. Excelentes profesores. Elvio Soto. Otro profesor inolvidable que dejó de verdad una enseñanza no solo a los alumnos, una enseñanza a nosotros como profesores de forma de impartir clases. Él prácticamente impartía las clases conversando con los alumnos, desde lo que los alumnos proponían, desde su forma de ver el mundo. Él leía todos los trabajos. Yo me quedaba de verdad asombrada de la capacidad que tenía de alumno por alumno. Iba conversando con ellos desde lo que ellos escribían y era como un amigo, ¿no? Un amigo cercano. Lo mismo pasaba con Miguel Litín, que fue tremendo aporte, y Gonzalo Justiniano también, que estuvo con nosotros. Hoy tenemos que recordar, creo yo, obras como Actas de Marusia, ¿no?, de Miguel Litín, Los Náufragos, El Chacal de Nahuel Toro, que toca de forma muy sensible problemas como todos ellos sociales y también políticos, como Actas de Marusia y Los Náufragos. Gonzalo Justiniano, por ejemplo, con Calúa Aumenta, Amnesia, Be Happy, Andrés Gut, ¿verdad? La batalla, Machuca. Patricio Guzmán con la batalla de Chile, con la trilogía enorme, Nostalgia de la Luz, El Botón de Nácar. Todas estas obras son símbolos, ¿no?, del cine de denuncia y del cine que desde la ficción documenta, ¿no? Documenta y que nos hace recordar desde lo político, ¿no?, y desde lo social, momentos que todavía lamentablemente siguen con heridas abiertas, ¿no? Y
y por lo tanto el cine latinoamericano ha hecho como que reflexionar un poco del rol del cine en nuestra sociedad, desde, ya que me lo preguntaste, con Tomás Gutiérrez Alea, Titón, por ejemplo, en Cuba, con Memorias del Subdesarrollo, por ejemplo, con La muerte de un burócrata, que son formas de ver la sociedad desde el punto de vista existencial, pero desde el punto de vista también satírico, crítico. Santiago Álvarez con Memorias del documental, por ejemplo, más político, como Nao, y bueno, 79 primaveras, etcétera. O sea, todos los países latinoamericanos tienen algo que realmente ha aportado al reconocimiento de la historia, de la identidad de los pueblos, y también a reflexionar, ¿no?, sobre el cine y sobre lo que somos, ¿no?, como pueblos latinoamericanos. ¿Y qué opina de esta frase de mucha gente que en redes sociales, en todos lados, que dicen: ¿por qué se siguen haciendo películas de dictadura? Ya no más, es suficiente. ¿Qué opina de esa expresión? Yo creo que eso es incierto. Yo creo que es incierto. Si te pones a ver, hay varias películas que han tratado el tema, pero no es la mayoría de las películas que tocan esos temas. Además, no siempre hay que tocarlo de la misma forma. Ni tampoco, obviamente, hay que tocar siempre el mismo tema. No. La historia, la memoria, lo social se puede tomar o se puede abordar desde diferentes miradas, desde diferentes puntos de vista, de diferentes lenguajes. Por ejemplo, Raúl Ruiz, Raúl Ruiz en su momento, él se desligó de lo que él dice se llama el cine político. Él toca más bien un cine social, pero obviamente también es una posición política, porque todo es político. Desde el momento que tú seleccionas un tema, ¿verdad?, y decides cómo abordarlo, decides cuál va a ser el personaje, cuál va a ser, obviamente, el punto de vista, y cuál es se puede decir, el valor ético que hay al final de toda la obra. Ya ahí hay una posición política. Entonces no tenemos que tenerle miedo a esa palabra, ni tampoco tenerle miedo a tocar los temas que siguen estando vivos, ¿no?, y latiendo todavía en el alma y en el corazón de Chile. Todo depende de la forma, ¿no?, de la forma y de cómo conjugas la forma y el fondo con nuevos lenguajes, con nuevas miradas. Por ejemplo, La Ola, ¿verdad?, de ayer, que se presentó en el auditorio, es una película totalmente social. Ya es una social donde se toma un tema tan contundente como fue esa irrupción, ¿no?, de la fuerza del feminismo aquí en Chile, y desde las cuerpas, ¿verdad?, desde las cuerpas y desde su posición irruptiva, mezcla lenguajes, ¿verdad? Mezcla lo que es el cine desde el distanciamiento, nos hace pensar, nos hace reflexionar, y eso es cine social y es cine político, ya con un punto de vista, ¿verdad?, que queda clarísimo en la película, y que nos da para debatir y conversar y retomar ese momento histórico desde muchas voces. Entonces, yo creo que el cine siempre va a ser social, ¿verdad? El buen cine siempre es social, siempre es político. Obviamente existe cine de entretención para evadir la realidad, etcétera. Cada uno, por supuesto, busca lo que más lo que necesita en un momento determinado. Sí. Pero aquí lo que estamos hablando es del valor del cine en sí mismo, que tiene indudablemente, como en una expresión artística y social, un valor enorme para construir memoria, ¿no? Construir memoria y hacernos reflexionar y unirnos, ¿no? Conversar, porque todo tiene que ver con pensar en el otro desde lo macro, ¿no? Lo macro social, y luego adentrarnos a lo microsocial, que es el hombre dentro de su espacio íntimo y cómo el mundo que le rodea lo afecta, ¿no? Bueno, yo creo que respecto a ese tema,
podemos también hablar de que desde 1925, imagínate tú, desde el cine silente chileno, ya ese bichito de tocar los temas históricos, sociales. Aquí yo les traje un libro que se llama Escribir desde los fragmentos. Si lo puedo mostrar a la cámara de ahí, a lo que nos están viendo por YouTube. Escribir desde los fragmentos, bueno, yo tuve el placer de escribirlo junto con un colega que se llama Jaime Córdoba, que es el director de un festival de Valparaíso, que se llama el Festival de Cine Recobrado. Sí. Él, bueno, yo tuve una experiencia maravillosa porque me acerqué a las únicas películas que se han podido rescatar del cine chileno mudo. Hicimos un rescate desde los mismos pedazos de películas que todavía se pueden ver, se puede decir. Se hizo un montaje ya de todos esos pedazos y junto con Jaime me di la tarea de imaginarme esos guiones. Imaginarme cómo estaban escritos esos guiones. Y escribimos los guiones. Entonces, es un rescate de la memoria, ¿verdad? Desde esos fragmentos fílmicos que en una moviola, ¿verdad? Se empezaron a empatar mágicamente, y desde ahí investigando, por supuesto, inclusive hablamos con descendientes de los directores de estas películas, de los argumentistas de esta película, y empezamos a encontrar material, empezamos a encontrar también materiales de la época que nos llevaban también a esas temáticas, y desde la misma construcción ya temática, argumental de estos fragmentos, escribimos los guiones completos. ¿Y ese libro dónde está disponible? Este libro está en la biblioteca, ya se ha vendido muchísimo, creo que en algunos lugares queda, no estoy muy segura, pero está en la biblioteca, quien quiera lo puede sacar. Y como yo les dije, aquí, por ejemplo, tenemos una película como El Húsar de la Muerte, ¿verdad? Que fue escrita y dirigida por Pedro Sienna, y el argumento cinematográfico está basado en la historia y la de Manuel Rodríguez, ¿verdad? Y es una mirada que habla de cómo el ejército de 1814 fue derrotado en la plaza de Rancagua, y todo eso, todo lo que trajo como consecuencia. Y de ahí, obviamente, se hace una reconstrucción no solo de la vida de Manuel Rodríguez, sino también de un momento histórico que forma parte ya de todo lo que es la memoria, ¿no?, de Chile. Buenísimo, estamos con Maritza Rodríguez, docente aquí de UNIAC. Pero antes, para endulzar esta hora de la tarde, estamos con Mazamiel Panadería y Pastelería, emprendimiento de tradición familiar. Están en Varas Mena 177 San Joaquín, Conde 1807 y Seminario 677 Ñuñoa. Cada jueves nos acompañan aquí en Imagen en Movimiento con sus sabrosos productos y un regalo para nuestros invitados. Aquí está el regalo para la profe Maritza Rodríguez de Mazamiel Panadería. Si lo pueden ver a la cámara ¡qué ahí. maravilla! Muchas gracias, qué rico. Mazamiel con Z. Antes de despedir este programa de Imagen en Movimiento, que nos quedamos aquí con muchas preguntas, pues quizás puede volver en una próxima ocasión. ¿Qué mensaje le dejaría a la audiencia en cuanto a quién le ha entregado el guión a su vida, o cuál es la recomendación para la gente que se quiere lanzar a escribir guiones? Yo creo que el que tenga la necesidad de contar historias, las tiene que escribir. Y a veces me encuentro con estudiantes, incluso con ya también personas ya más maduras, que me dicen, tengo una idea. Ya, bueno, cuéntala. Ya, pero la tengo en la cabeza. No sirve en la cabeza. Aterrízala. Es volátil, ¿verdad? La olvida. Escribe. O si no, primero, antes de escribir, no sé, grábala, pero déjala para que esté patente, ¿no? Para que ya exista. Y sobre todo, de verdad, la escritura es un acto. Por un lado, es un acto de sanación, ¿ya? Y es un acto de catarsis también. Y es importante que lo que tú tengas en mente y todos los conocimientos previos que ya tienes, los empieces a articular en ideas que tengan sentido.
Y de a poco, ¿verdad? De a poco, pero la comunicación escrita y toda la técnica y lo que significa desde el punto de vista expresivo y semántico y semiótico es tan importante para poderte comunicar primero contigo mismo y por supuesto con el resto. Si el proyecto no está escrito, si la idea no está escrita, obviamente no pasa nada, no va a ninguna parte. Y acuérdense también que el guión solito no va por el mundo. El guión forma parte de un proyecto, ¿verdad? Que tiene una idea, que tiene una temática, que tiene un sentido, que tiene una motivación autoral, que tiene un núcleo dramático, que tiene una estructura. Esto es un mundo enorme, que es apasionante. Es como yo digo siempre, es un sistema que late, ¿verdad? Que late, que se mantiene vivo y que realmente a todos los que están interesados en el mundo del audiovisual les recomiendo y vivirlo, ¿no? Porque es único. Buenísimo, muchas gracias, profe Maritza Rodríguez, nuestra invitada hoy en este capítulo especial de Guión en Imagen en Movimiento. Los dejamos, nos vemos a la vuelta del 18, los jueves a las 13:30 horas en vivo por Radio UNIAC. Soy Leonardo Cabeza, hasta la próxima, chao, chao. Gracias por la invitación. Fotograma a fotograma, un cuadro por cada segundo. Te esperamos el próximo jueves con más de Imagen en Movimiento, nuestro espacio para hablar de cine, animación y creación audiovisual, donde nada es al azar. Escúchanos en Spotify y en radiouniac.cl.